Bien, volvemos a el estudio de Joshua, capítulo 16. Leemos así. La línea del sorteo de los Bene Yosef sale desde el Jardín, frente a Jericó, hasta las aguas de Jericó por la parte del oriente, al desierto que sube de Jericó por la montaña hasta Betel. Sale de Betel a Luz y pasa a lo largo del confín del Arquí hasta Atarot. Luego baja hacia el occidente hasta el confín del Yafleti, hasta el confín de Bet-Jorón inferior y hasta Geser, llegando sus extremos al mar. Tomaron su heredad los Bene Yosef, Menashe, de Efraín. El límite de los Bene Efraín por sus familias fue el límite de su heredad por el lado del este, desde Aterot Adar hasta Bet-Jorón superior. Sale la línea en dirección hacia el mar Mihmetat por el lado del norte, luego la línea rodea por el este a Taanat, Shiloh, y pasando por la parte del este, llega hasta Yanohá. Después baja de Yanohá a Atarot y a Naharat y toca en Jericó y sale al Jardín. De Tapuaj sigue la línea hacia el oeste, al arroyo de Caná, llegando sus extremos al mar grande. Esta es la heredad de la tribu de los Bene Efraín por sus familias. Mas había ciudades por separado de los Bene Efraín en medio de la heredad de los Bene Menashe. Todas las ciudades con sus aldeas, pero no expulsaron a los Kenanín que habitaban en Geser, sino que los Kenanín habitaron en medio de Efraín hasta este día, pero fueron puestos bajo tributo servil. Bien. Joshua capítulo 16 va a hablar del momento en que se va a repartir la tierra para Yosef. Yosef. Tiene dos hijos, Menashe y Efraín. Y ellos van a terminar recibiendo la heredad que le correspondía a Yosef de los 12 hijos que tuvo Jacob. Ya te había explicado esto. Yosef es anulado y a cambio de él toma Efraín, y luego también está Leví y queda a cambio de esto, ¿verdad? Entonces ellos se quedan con heredad. Aquí vamos a oír también las ciudades y los territorios, las aldeas, todo esto que ya hemos platicado de la distribución de la herencia para que ésta fuera benéfica para el pueblo de Israel, sus ciudades, sus aldeas, la extensión territorial, todo donde pudieran obtener lo suficiente para su manutención, para su sobrevivencia. ¿Ya? Pero aquí se menciona el nombre de ciudades. Por ejemplo, está la ciudad de Shiloh. Está la ciudad de Shiloh. La ciudad de Shiloh es la ciudad, oye bien, esta es la ciudad en la que más tarde, una vez que se toma la tierra, se va a colocar el Mishkan. Aquí se va a colocar el Mishkan, el tabernáculo temporal. La ciudad de Mishkan, esto es importante, está dentro de la heredad de Menashe y Efraín, que corresponde a Yosef. O sea, es digno. Habla de la dignidad del pueblo descendiente de Yosef, el hecho de que el tabernáculo permanezca por un tiempo ahí en Shiloh. Esa es una ciudad mencionada. Ahora, la otra ciudad que se menciona, y acuérdate, Jericó. Jericó. Sí. La otra ciudad que se menciona es Jericó, la ciudad que tomaron, y acuérdate que esta la repartieron de inmediato para el pueblo, y ahí también quedó la propiedad de ellos, esta ciudad que estaba amurallada y que se derrumbó. Y dijo, otra ciudad que está aquí mencionada es Geser. Geser dice que los Kenanín que vivían aquí en esta población de Geser continuaron allí con el pueblo, continuaron viviendo en medio de esta propiedad. Los hicieron servidumbre.
Entonces, estas son 3 ciudades que son notablemente resaltadas en la Torah, a través de la herencia que le va a tocar a los descendientes de Yosef, Menashe y Efraín. Son Shiloh, tabernáculo, y Jericó, que es la ciudad que conquistaron, la ciudad amurallada, y Geser, que habla de la convivencia que precisamente tiene el pueblo de Israel para con los pueblos que se quedan allí. Ciertamente que había de parte de Hashem, había el mandamiento, la obligación de retirar a todos los pueblos kenanim por causa de su idolatría. Pero en este caso ellos se quedan, pero se hacen siervos, y la mayoría de estos van a ser siervos que sirven en el Bet Hamikdash, en el Mishkan, en el lugar donde se hace el culto a Kadosh Baruj Hu, con lo cual pudiéramos decir que están expiando su situación de idolatría en la cual ellos vivían antes. Esto es un mensaje muy, muy claro. O sea, la persona que haya vivido en el pasado en la idolatría puede en un momento expiar esa condición por ignorancia en la que vivía y ahora estar sirviendo a Kadosh Baruj Hu. Bueno, este mensaje es importante para que históricamente nos habla y nos enseña. Aprendamos de nuestra historia. Hasta pronto.